¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta segunda cápsula de la materia electricidad y magnetismo. En esta segunda cápsula vamos a ver un poco más de la ley de Coulomb. La comprensión de los conceptos fundamentales de corriente y voltaje requiere familiaridad con el átomo y su estructura. Exploraremos desde los componentes básicos del átomo hasta las fuerzas que gobiernan el comportamiento eléctrico. Bien, el átomo de hidrógeno es el átomo más simple. Está formado por un protón, núcleo con carga positiva, y un electrón con carga negativa, que giran alrededor. Las cargas tienen magnitudes iguales, pero opuestas. En todos los átomos neutros, el número de electrones es igual al número de protones. Los núcleos de otros elementos también contienen neutrones, partículas sin carga eléctrica. Propiedades fundamentales de las partículas. Para la masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Y en cambio la masa del electrón es 1.672 por 10 a la menos 24 gramos, es decir, 1836 veces mayor que la del electrón. Esto significa que es 2 por 10 a la menos 15 el radio de las partículas en metros del protón, neutrón y electrón. Estructura de capas electrónicas. La primera capa es n igual a 1, máximo 2 electrones y están más cercanas al núcleo. En la segunda capa, n igual a 2, el máximo son 8 electrones. En la tercera capa, máximo 18 electrones y para la cuarta capa tenemos un máximo de 32 electrones. La capacidad máxima de cada capa se determina por la ecuación 2n al cuadrado, donde n es el número de capas. Aquí tenemos una imagen. Cada capa se divide en subcapas simbolizadas por las letras S, P, D y F, tal como lo podemos ver en la imagen. La primera subcapa puede contener máximo 2 electrones, la segunda 6, la tercera 10 y la cuarta 14 electrones. Mediante experimentación se determinó que cargas distintas se atraen y cargas iguales se repelen. La fuerza entre cuerpos cargados se describe por la siguiente fórmula. F es igual a K multiplicado por K1 multiplicado por K2 dividido en R al cuadrado, donde F, medida en newtons, es una constante. K es igual a 9.0 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado dividido coulombs cuadrados. Carga 1 y carga 2 pues son las cargas en coulombs y R es la distancia en metros. El término cuadrático R cuadrada causa una rápida disminución de F con el aumento de la distancia. Son proporcionales. Ahora, rudo de la ciencia, Charles Augustin de Coulomb, científico e inventor francés, ingeniero militar que asistió a la primera escuela de ingeniería en Messières, formuló la ley de Coulomb, que define la fuerza entre cargas eléctricas y es fundamental en las reacciones atómicas. También investigó la fricción en maquinarias y molinos de viento y la elasticidad de los metales y las fibras de seda. Fuerzas atómicas y electrones libres. En el átomo, los electrones se repelen entre sí al tener cargas similares, mientras que protones y electrones se atraen porque tienen cargas distintas. El núcleo, compuesto de muchas cargas positivas, ejerce fuerza sobre las cargas negativas, es decir, las atrae. Y a medida que aumenta la distancia entre el núcleo y los electrones, las fuerzas de atracción disminuyen. El cobre, este es el material conductor ideal. La estructura del átomo del cobre. El cobre tiene un electrón más de los necesarios para completar las 3 primeras capas. Esta capa exterior incompleta con un solo electrón a gran distancia del núcleo permite que se convierta en un electrón libre. En una pulgada cúbica de cobre a temperatura ambiente existen aproximadamente 1.4 por 10 a la 24 electrones libres y otros metales conductores incluyen plata, oro, aluminio y tungsteno. Ahora, a temperatura ambiente, sin fuerzas externas, existe movimiento aleatorio de electrones libres creado por energía térmica. Los átomos que pierden electrones libres se convierten en iones positivos. En ausencia de fuerzas externas aplicadas, el flujo neto de carga en un conductor hacia cualquier dirección es cero. Al conectar un alambre de cobre entre las terminales de una batería y un foco, se crea el circuito eléctrico más simple. La batería coloca carga positiva en una terminal y negativa en la otra. Esto crea pues una diferencia. Los electrones libres se desplazan hacia la terminal positiva, mientras los iones positivos oscilan en posición fija.
El flujo de carga a través del foco calienta el filamento hasta volverlo incandescente. Ese es el circuito eléctrico más sencillo, el más básico. Si 6.242 por 10 a la 18 electrones se desplazan a velocidad uniforme a través de una sección transversal en un segundo, el flujo de carga o corriente es de 1 ampere. En la carga asociada a los electrones es de 6.242 por 10 a las 18 electrones para un coulomb. Y por electrón sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. André-Marie Ampère, fue un matemático y físico francés, profesor de matemáticas en el École Polytechnique en París. El 18 de septiembre de 1820 presentó la electrodinámica dedicada al efecto de la electricidad en movimiento. Construyó el primer solenoide y demostró cómo podía comportarse como un imán. Este fue pues el primer electroimán. Sugirió el nombre de galvanómetro para medir la corriente. ¿Cuáles son estas ecuaciones fundamentales? Bien, la corriente en amperes se calcula utilizando intensidad sobre carga sobre tiempo. La tenemos en la cápsula anterior. No es necesario que la anotes. Si es que ya la notaste, ¿verdad? Donde la intensidad se mide en amperes, es decir, la A, la carga en coulombs, la C y el tiempo en segundos con una S minúscula. Para obtener la carga, pues sería carga es igual a intensidad por tiempo. Para obtener el tiempo, sería tiempo es igual a la carga entre la intensidad. Bien, si alguna de estas fórmulas no la tienes, vela anotando. La letra I proviene de la palabra francesa intensité, que sería intensidad o intensidad de corriente. Por eso tiene la letra I. Cálculo de corriente. La carga que fluye a través de una superficie es de 0.16 coulombs cada 64 milisegundos. Determina la corriente en amperes. Bien, la solución sería la intensidad es igual a la carga 0.16 coulombs dividido 64 por 10 a la menos 3, que nos está diciendo que son milisegundos, así que tienes que ir 3 decimales después de 3 cifras después del punto decimal. Esto sería igual a 2.5 amperes. Para intervalos iguales de tiempo, a mayor carga que fluya, más intensa será la corriente. Ejemplo 2. Tiempo de flujo de electrones. Determine el tiempo requerido para que 4.10 por 16 electrones crucen una superficie si la corriente es de 5 miliamperes. Para calcular la carga va a ser igual a 4 por 10 a las 16 electrones por un coulomb dividido en 6.242 por 10 a la 18 electrones. Esto nos da igual a 6.41 milicoulombs. Para calcular el tiempo, carga por intensidad, 6.41 por 10 a la menos 3 coulombs por 5 por 10 a la menos 3 amperes. Esto sería igual a 1.282 segundos. Algunas consideraciones de seguridad eléctrica. ¿Cuál es el nivel de peligrosidad? Bien, el cuerpo humano reacciona a corrientes de pocos miliamperes. Cualquier corriente superior a 10 miliamperes ya debería considerarse peligrosa. Corrientes de 50 miliamperes causan descargas severas. Corrientes superiores a 100 miliamperes pues ya pueden ser fatales. La piel húmeda reduce drásticamente la resistencia corporal, elevando los niveles de corriente a niveles peligrosos. Entonces no se debería de trabajar en condiciones de humedad. El agua y la electricidad pues no se mezclen. Trata la electricidad con respeto, mas no con miedo. Siempre con respeto y con mucha seguridad. Los hogares actuales cuentan con dispositivos de seguridad diseñados específicamente para áreas húmedas como baños y cocinas, como los sistemas GFCI, que este es un interruptor de corriente para falla de tierra diseñado para detectar fugas de corriente y desconectar automáticamente el circuito. A pesar de estos dispositivos de seguridad, los accidentes pues, pueden ocurrir. La prevención y el conocimiento son las mejores herramientas de protección. El flujo de carga se establece mediante una presión externa derivada de la energía potencial. La energía, por definición, es la capacidad para realizar un trabajo. Si una masa se eleva a cierta altura por encima de un plano de referencia, va a tener energía potencial expresada en joules. Este concepto es fundamental para comprender el voltaje eléctrico. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Esto es todo por esta cápsula. Los veo en el siguiente video.